Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina. Aquí seguimos hasta las 12:20 en cadena. A partir de ese momento en edición local, esto se llama Más de Uno, desde las 6 de la mañana, y en edición local hasta las 2 de la tarde, que empieza Elena Gijón contándoles pues cómo empieza informativamente cada jornada. Un periódico fue ayer protagonista de la sesión de control al gobierno. Hace 3 días, el presidente del país tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador. El diario El País destaca hoy en su portada este pasaje parlamentario de ayer con un título que dice que el PP preguntó a Sánchez en el Congreso por la injerencia del gobierno en el grupo Prisa. Es interesante porque el título da por hecho que ha habido una injerencia, no lo plantea como si fuera un invento de Feijóo, pero a la vez la crónica es bastante crítica con el líder del PP. Dice, no se ocupó Feijóo de ninguno de los asuntos de actualidad. El tema más candente del país, según el líder del PP, eran las relaciones entre el gobierno y el grupo editor del País. Luego dice que estas palabras de Feijóo resultarían enigmáticas fuera de los cenáculos de la capital. Señor Sánchez, este fin de semana hemos sido informados de que su ministro de Transformación Digital y su presidente de Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español. ¿Está usted al tanto? Enigmáticas, digo, fuera de los cenáculos de la capital. Bueno, poco enigmáticas, no ya para los cenáculos, para los lectores de casi todos los diarios que han venido informando sobre este asunto. Yo, por ejemplo, estaba enterado y entendí lo que decía Feijóo y no he ido a ningún cenáculo últimamente. Cita la crónica, por cierto, en el del País, cita a El Confidencial para decir que la gestora de inversiones Pinco supedita la refinanciación de la deuda de Prisa a la continuidad de Urgulian al frente del grupo. El País cita a El Confidencial como fuente de esta información y la crónica también ironiza con que Feijóo agarra ahora la bandera de la libertad de prensa mientras Miguel Ángel Rodríguez amenaza a periodistas. Pero vamos, que va en portada lo de la injerencia del gobierno en el grupo Prisa. Más sobre esta guerra sin cenáculos. Dice El Confidencial, fuente de información, como hemos visto para el propio diario del País, que Urgulian baraja ofrecer a los tenedores de bonos el canje por acciones, que en la práctica esto significaría diluir el peso de los accionistas actuales ampliando capital de facto. O sea, los tenedores de bonos, en lugar de ir pagándoos lo que se os debe y el interés correspondiente, os lo cambiamos por acciones de la compañía. Diluir a los accionistas actuales se entiende para que los bonistas estos que se convertirían en accionistas son todos afines, digamos, a Amber Capital, que es a su vez el grupo de Urgulian y el principal accionista del grupo del País. Esto en El Confidencial. En español lo que leo es que Urgulian inicia contactos con los accionistas actuales del grupo para contrarrestar la ofensiva de los afines al gobierno. En la crónica, en lugar de ofensiva, lo llama las embestidas de quienes quieren una Prisa aún más socialista, dice la información. A veces le dedica un editorial a la no respuesta del presidente Sánchez cuando Feijóo le preguntó sobre este asunto. Dice ese editorial que no se sienta obligado Sánchez a dar cuentas ante las Cortes de una posible injerencia gubernamental en un grupo de comunicación. Evidencia que el presidente está fuera de control. Y sobre ello escribe hoy Ignacio Camacho. Dice, el ideólogo real de la operación Telepedro se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que ha convencido a Sánchez de que empuje a Telefónica para echar a Vivendi del grupo Prisa. Si esto sucede con un medio amigo, cabe preguntarse qué puede ocurrir con los medios críticos. Noticias del universo Ábalos en los diarios. Es la apertura de La Razón. Ábalos encomendó a Koldo que le gestionara a su pareja un préstamo de 130.000 euros. Le escribía un mensaje que decía: Andrea necesita financiación. Noviembre del año 2023, cuando ya no era ministro, pero aún no había saltado el escándalo. En El Confidencial detallan la dispersa actividad inmobiliaria de José Luis Ábalos, porque está el terreno que compró en Tuluá, Colombia, en el año 2003. Tuluá, tierra para ser felices. Promocionado por el Ayuntamiento de Tuluá, en Colombia. Están los 2 inmuebles que compró en Perú, también en aquella época. Luego los dos viviendas y 2 locales que tiene en Valencia y un piso en Madrid del que es copropietario. O sea, pasa lista del diario y le sale que en el informe de la UCO aparecen mencionados 4 hijos de Ábalos, 4 parejas, sus ex-suegros y una nuera.
Y la conclusión a la que llega es que el futuro judicial de Ábalos empeora drásticamente. Porque lo que la UCO señala es que él y sus hijos usaron a Koldo para aflorar dinero. Usaron a Koldo para obtener dinero para pagar deudas. El Español se fija en que 2 días después de que el Supremo ordenara investigar los bienes de José Luis Ábalos, este puso el piso de Madrid a nombre de su hija. Este, por cierto, es el piso en el que vivió Koldo cuando ejercía de asesor del ministro de Transporte. Bueno, asesor era el nombre del cargo, pero ahora ya se ve que en realidad no asesoraba a Koldo, lo que hacía era otras cosas. Sánchez va a Bruselas hoy a hablar con sus colegas europeos del gasto en defensa. La Vanguardia reúne en un mismo título la discrepancia con Sumar en defensa y en lo del salario mínimo, la tributación, y dice: el PSOE entra en rumbo de colisión con Sumar. Entrar en rumbo de colisión, a mí me parece una expresión muy bonita esta. Entra en rumbo de colisión. Leo también en el diario La Vanguardia que Margarita Robles ha impuesto la prudencia sobre el rearme a los portavoces socialistas. Se reunió con portavoces del PSOE en el Congreso, en el Senado, en los parlamentos autonómicos y les pidió, dice la crónica, no levantar mucho la liebre con este asunto porque el debate es peliagudo. Claro que también dice la información que no les contó cómo se va a pagar el gasto en defensa porque ni siquiera los socialistas lo saben. Todo en orden sobre esta cuestión. Resume el diario El Español. Dice: la Unión Europea desoye la petición de Sánchez, la pretensión de Sánchez de ampliar la definición del gasto militar y de pagarlo con transferencias directas a los estados. El presidente, dice El Español, lleva a Bruselas un plan de defensa a espaldas del Congreso y con una parte de su gobierno en contra. Para el país lo relevante es que Bruselas acepte flexibilizar las reglas del gasto, suspender otra vez las famosas reglas fiscales, que la verdad es que ya han estado más tiempo suspendidas que en vigor. Informa, por cierto, también el diario El País de que el gobierno ya plantea la idea de no presentar siquiera los presupuestos. Es muy nuevo esto tampoco, pero bueno. Dice no presentarlos siquiera. Recuerda con enorme ternura la crónica cómo hasta hace unos meses el gobierno insistía en que los presentaría, tuviera o no los acuerdos para poder aprobarlos. Presentarlos, por supuesto, que los presentaremos, y es nuestra obligación. ¿Qué tiempos, Cuando uno presumía de cumplir sus obligaciones, qué tiempos, hace unos meses. Dice la crónica y explica a los lectores, dice: así el gobierno evita una votación muy delicada, porque las enmiendas a la totalidad son un momento durísimo para los gobiernos. Pues oye, si al gobierno le alivia incumplir su deber, ¿quiénes somos nosotros para no celebrarlo? Todo lo que sea animar al Ejecutivo contará siempre con nuestro aliento. Ya dicen los estudios que hoy recoge también la prensa que el tiempo influye en el estado de ánimo y que la falta de luz solar disminuye la felicidad. La lluvia, por ejemplo, pues parece que entristece muchísimo. Luego, para el diario El Mundo, el tema del día es que los colegios de Madrid, a partir de septiembre, tendrán prohibido el uso individual de las pantallas. Solo se podrán utilizar pantallas en las aulas, menores de 12 años, 2 horas a la semana, siempre en grupo y siempre bajo control. Argumento: proteger la salud de los menores, que significa que estos años atrás se ha desprotegido a los menores. Dice la información del Mundo que esta medida anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid está en sintonía con la ley antipantallas de la ministra Sira Rego y que las administraciones públicas están reculando tras el boom tecnológico que se produjo en las aulas hace algunos años. Y por lo demás se hace hueco hoy en los diarios el no misterio de Kennedy, lo del asesinato. Se han desclasificado 80.000 documentos en Estados Unidos. Y el personal conspiranoico pues anda desolado, porque no han aparecido revelaciones extraordinarias, ¿sabes? Si acaso, como dice el Independiente, lo que hay son quejas de estadounidenses vivos, se entiende, claro, porque si no, ¿cómo se van a quejar? Estadounidenses vivos cuyos datos de identidad han quedado expuestos al difundir estos documentos. Dice el New York Times que los documentos desclasificados prueban que lo que se mantuvo en secreto fueron las operaciones de la CIA y la actividad de los espías estadounidenses, y no ninguna conjura. Si se mantenían clasificados los documentos era por esta otra razón, no porque revelaran que no sé qué. Bueno, La Vanguardia lleva este asunto en portada y el título dice: Oswald aún es el asesino de Kennedy. Aceptamos el aún como una ironía. Aún es el asesino. Aunque luego la crónica añade que de momento. Dice: Oswald sigue siendo de momento el único malo. Como diciendo, ¿no? Y firma después un artículo de La Vanguardia Hernández Puertolas, en el que dice el autor, dice: nunca se sabrá a ciencia cierta qué sucedió realmente en la soleada mañana del 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Nunca se sabrá a ciencia cierta. En realidad se sabe todo lo que sucedió en aquella mañana en Dallas a ciencia cierta desde el mismo día en que sucedió. Otra cosa es que haya algunos que 60 años después se empeñan en escribir lo contrario. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.